El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tienen que padecer mucho y ser rechazados por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Tomen asiento. Muchos de nosotros, los cristianos católicos, en nuestra fe, queremos cosas portentosas de parte de Dios. Queremos grandes manifestaciones, de tal manera que le llegamos a decir al Señor: si en verdad existes, concédeme lo que te estoy pidiendo. Y a veces pedimos señales también. Dame una señal, Señor. Y así estaban los fariseos y los escribas en aquel tiempo, de tal manera que le hacen la pregunta al Señor: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y es que el pueblo de Israel y tanto las autoridades tenían en mente que el reino de Dios se iba a manifestar para liberarlos de la esclavitud del Imperio Romano. Y que para ser liberados tenía que haber un encuentro, una guerra, un pleito. Y Jesús dice: el reino de Dios no se manifestará aparatosamente. Es más, ya está entre ustedes y ni cuenta se han dado. Es cierto, el reino de Dios se manifiesta a base de una guerra, de un encuentro para liberarnos. Pero esa guerra, esa liberación es sobre el pecado o en contra del pecado. Es ahí donde entonces el reino de Dios se empieza a manifestar en nuestra vida, cuando aquel cristiano, impulsado por la gracia de Dios, iluminado por el Espíritu Santo, reconoce aquellos pecados que lo están esclavizando y que no lo dejan caminar hacia el encuentro del Señor. Así como el pueblo de Israel estaba esclavizado por el Imperio Romano, pero ellos pensaban que su liberación, su esclavitud por el imperio, iba a ser a base de una guerra de este mundo. Como hoy se levantan naciones contra naciones, pelean, matan gente, asesinan personas inocentes.
El reino de Dios no es de ese tipo de guerras. El reino de Dios es una guerra espiritual en el cual el cristiano, decía, iluminado por la gracia, se pone a pelear en contra de aquello que lo esclaviza. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos esclaviza, nos detiene y nos impide a emprender ese camino de conversión al encuentro de nuestro Salvador. Por eso el reino de Dios, dice Jesucristo, ya está entre ustedes, pero no lo han querido aceptar y no han querido emprender esa lucha interna de dejar su egoísmo, su soberbia, su falta de fe, su falta de confianza en Dios, su prepotencia, sus robos, sus injusticias, sus infidelidades en la vida matrimonial, sus pleitos entre las familias, sus avaricias, el desenfreno sexual en el que hoy se vive, antes de las nupcias, antes del sacramento del matrimonio. La pornografía, que es el pecado de nuestro tiempo porque está muy a la mano y en el bolsillo, a través del internet, del celular. Cuando todos estos medios se pueden aprovechar para el bien de nuestra salvación y los estamos utilizando para el bien de nuestra condenación. A esa lucha tenemos que enfrentarnos, hermanos. El reino de Dios es para que reine nuestra vida y no reine el pecado. Es Dios el que tiene que reinar. Y es bueno preguntarnos, ¿quién está reinando en nuestra vida? Pero es que a veces jugamos con los dos reinos. El reino de Dios, que a veces es efusivo entre nosotros, o por problemas o mortificaciones, enfermedades o angustias, nos impulsa a querernos acercar a Dios asistiendo a misa. Quizás a veces cuando en otras ocasiones decíamos no tengo tiempo, pero el problema que traigo me impulsa para que Dios me conceda el favor. Pero a veces hasta ahí queda nuestra fe. Y el reino de Dios, es decir, Dios no reina en nosotros, en nuestra vida, porque no damos el paso de acercarnos a Él a través de la gracia, es decir, acercándonos al sacramento de la confesión, con ese propósito de enmienda, de luchar y emprender esa guerra en contra de nuestros pecados y especialmente de aquel pecado adictivo, es decir, de aquel pecado que se ha hecho hábito en nosotros y que a veces decimos, es que no puedo. No, sí puedes con la gracia de Dios, pero no quieres. ¿Por qué? Porque te dejas llevar por tus impulsos, a los cuales ya estás impuesto, y no te das cuenta que el reino de Dios ya está en ti, y que con esas armas del reino de Dios hay que enfrentarnos y pelear contra aquel pecado que nos destruye espiritualmente, contra aquellos pecados que nos hacen perder el reino de Dios y la salvación eterna. Por eso, hermanos, el reino de Dios no se manifiesta aparatosamente. El reino de Dios se manifiesta en esa lucha constante, personal de cada uno de nosotros para emprender la guerra y la lucha contra aquel pecado o aquellos pecados que ya son parte de nuestra vida por los años en los que hemos vivido sumergidos
en esos actos pecaminosos. Hoy pidamos al Señor que nos conceda la gracia de emprender esa lucha contra aquellos pecados que nos pueden hacer perder la vida eterna y que nos dé la gracia para que no nos dejamos vencer por aquel enemigo que es el pecado y nos haga entonces estancarnos y no avanzar hacia la presencia de nuestro Señor. Que así sea.